Para seguir promoviendo la artesanía y la belleza de los colores naturales de nuestro país México, conoceremos la segunda parte de Becal Campeche, aquí en Todo al Momento con Ponchito OTV. Aquí observamos los colores naturales que pueden hacer estos artesanos. Los detalles con el joven. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Becal, Campeche, ¿cómo se dice? En una tienda de artesanía, más bien donde fabrican, de Antonio Acosta, ¿sí? Pues él nos va a explicar de cómo se empieza a hacer un sombrero. Viene siendo la fibra que nosotros utilizamos. Esa es la de Jipijapa. Realmente una vez que esté abierto ya no lo utilizamos, tiene que estar completamente cerrado, como un cogollo, así Como ese. sí, como ese. Ajá, para que se pueda utilizar Para que tiene se que pueda estar así utilizar bien cerrado. bien cerrado. Entonces nosotros ya una vez que ya la cortemos, empezamos a hacer el rayado, a quitar las partes duras de la fibra. En este caso le quitamos las orillas, las que no vamos a utilizar para hacer el sombrero. ¿Y con qué le quita? Con ayuda de una aguja. Una aguja. Lo retiramos, no las tiramos, hacemos escobas de hippie con esto. Y ya de este viene siendo la calidad del sombrero. Viene la parte tierna de la fibra. Entonces existen varias calidades. Esa es la primera calidad, la más sencilla, que viene siendo la más gruesa. Si yo quiero más fino, lo que hago con ayuda de una aguja, divido la fibra a la mitad, tengo de dos y así voy sacando las diferentes partidas. ¿Y qué tiempo se llevan haciendo un sombrero? Un sombrero pues ya dependiendo de las partidas. Por ejemplo, el de una partida son 2 días de elaboración. Y tenemos el de 5 partidas, que es un mes de elaboración por el sombrero. Aparte de 2 días a un mes de elaboración. Pero la fibra viene siendo un poco más delgada. Sí, hay que tener mucha práctica, Sí, ¿verdad? para poder hacerlo. Sí, Entonces este viene siendo apenas mi primer proceso. el primer Nosotros proceso. cosechamos cada 15 días 700 de esos. Claro, no aquí tenemos un terreno. Sí, claro. Y ya de eso, si yo los llego a colgar así en el sol, la fibra me queda verde. Entonces si ya vieron los sombreros que están un poco claro de color. Para que pueda tener ese color nosotros tenemos que encerrarlo, como por ejemplo ahorita ya encerré, en ese lado, donde yo estivo la fibra y les pongo carbón y azufre. claro. Se explican que debe de estar encerrado 2 horas Sí, 2 horas en el azufre. con el azufre. Azufre. Después el carbón. Y al tercer día, otra vez el mismo proceso, en 3 veces. 2 horas otra vez, cuando se retira se tiene que lavar con detergente y un poco de cloro, para que se le quite completamente el olor del azufre. Sí. Ya después de ese proceso se deja 2 días para que se seque, por si solo se deshidrate la fibra, quede completamente blanco. Entonces los sombreros de esta fibra, de Jipijapa, tiene en este caso las características que tiene, que uno que no pesa absolutamente nada, el 2 el que realmente no acalora, y el más importante que se puede enrollar y llevar en la maleta. Entonces para que pueda cumplir con esa característica, la fibra se tiene que introducir dentro de la cueva, se tejen ahí por la humedad que quiere la fibra. Entonces una vez que se introduzca por 20 minutos, empieza el proceso del tallado. Se tiene que tallar la fibra para que pueda cumplir con esa característica, que es enrollarse, puede llevarse la maleta. Si no pasa por ese proceso, el sombrero cuando sale está duro. Incluso pues podemos... Bueno, vamos a pasar en la cueva. Sí. ¿Y siempre se mantiene fresco aquí? Sí. En esta parte ya es el proceso Sí, pero el tallado, si se ve, para el tallado. cambia totalmente. Esa es la fibra Órale. cuando ya está blanqueada. Al momento de deshidratarse, pues la fibra se empieza a enrollar por sí sola. Es el tamaño del agua, que es así como lo
tenemos nosotros enrollado. Sí, sí. Entonces ya de ahí empieza el proceso. Agarro un poquito, porque no agarro bastante, voy a traer. Sí. Es el proceso, es el tallado que se le tiene que hacer a la fibra. Para que vaya perdiendo poco a poco la dureza. Sí. ¿Y cómo saben hasta qué punto ya le dejan de tallar? Pues cuando sientan la textura cambia al momento que nosotros vamos tallando. ¿Cuántas personas trabajan aquí normalmente? Aquí somos 8. 8. 8 personas que trabajan. Pero en realidad, toda nuestra familia, porque es un taller familiar, somos 70 personas. 70. Elaboramos, aparte de las cuevas, hay 10 cuevas más. Entonces la diferencia es esta. Voy a pasar por aquí. La diferencia de la fibra. Ya. Sí, ya se me siente más suave. Sí. A ver, pues sí. Se siente la diferencia. Sí, la diferencia. Entonces una vez que nosotros lo hayamos tallado sin la textura que cambió, pues realmente ya lo extendemos aquí para que absorba la humedad, que es mucho más flexible. Ya le podemos hacer eso sin miedo que se quille, y vuelva a regresar a la normalidad. Ya después de eso, pues tenemos que seleccionar todos de la misma medida para poder empezar a hacer un sombrero, o en este caso un abanico. Como ustedes pueden ver, con la misma fibra, pues hacemos los abanicos de diferentes modelos. Cada uno le ponemos un diseño diferente. Son diferentes tipos de tabla, igual que hacemos. Entonces el tejido se va haciendo una secuencia. Al momento que lo sacamos, pues sí, el aire nos reseca la fibra. Por eso tenemos que introducir por 20 minutos aquí la fibra para que vaya cambiando la textura, quede más blandita. Cuando ya esté en 20 minutos aquí, ya empieza a quedar suave. El sombrero empieza a absorber la humedad. Entonces el tejido es una secuencia de cruzamientos. Viene siendo, en este caso, una arriba, una abajo, una arriba. Y se va entrecruzando las fibras. Ustedes pueden ver, ese está arriba, este abajo, arriba, abajo y cierro. El mismo proceso, arriba, abajo y cierro. Este, abajo, arriba, abajo y cierro. Arriba, abajo, arriba y cierro. Y otra vez vuelvo a hacer el mismo, abajo, arriba, abajo y cierro. Y así se va tejiendo hasta dar una vuelta. Cuando demos 5 vueltas ya empieza el apretamiento. Este viene siendo la parte que nosotros le introducimos en la fibra, que es en la parte de adentro del sombrero. Ahorita se está tejiendo al revés. Ya una vez que nosotros ya lo hemos tejido, lo tenemos que cortar, y la vista viene siendo esta, que no se ve la parte que está aquí. Ahorita nosotros estamos tejiendo al revés, y para hacer esta parte que nosotros tenemos aquí, para hacer esto necesitamos de estos moldes para poder darle la forma del sombrero y apretarlo. Y de los abanicos, pues realmente viene siendo la misma secuencia. Como cuando es tejido de 2, en vez que levantemos uno, vamos a levantar 2. En cambio es igual el tejido de uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, la secuencia así se va. Y para que quede ese efecto de hoyitos. Ese se empieza a cruzar las fibras. Las empiezo a, si usted observa, son los cruzamientos que le damos a la fibra. Le damos una cruzada, al otro cruzado y se teje. Y va formando esta parte de abajo primero. Cuando se haga la otra, se empieza a cerrar los hoyitos. Pues el otro calado del zigzag, pues es puro cruzamiento el que nosotros utilizamos. Ya sabemos cuántos debemos contar
para poder hacer los diferentes dibujos. Son diferentes para formar la X, hacerlos más grandes, del mismo tamaño, así se va formando. No, sí que es un arte estar haciendo abanicos, sombreros. Ya viste, bueno, Sí. Y ya de aquí pues se nota muy diferente, pero todavía le falta que absorba la humedad y se apriete para que pueda quedar así. Sí, Ahorita ya están 5 vueltas, no nos falta empezar a apretar, ¿no? Para que quede parejito todo otra vez. El tejido es así medio anchito y luego cuando se aprieta nos queda así. Entonces nosotros para hacer un sombrero, como yo les comentaba, son 2 días de elaboración, el de una partida. Pero el de una partida hay que saber distinguir de una y de dos, de segunda calidad, de tercera, cuarta y quinta. Muchos dicen que por la textura. Realmente yo por la textura no lo recomiendo, ni por la vista de que es más delgado y un poco más grueso. Porque hay, como ustedes vieron, pues todo es a mano. Hay personas que rayan un poco más grueso, hay otras personas que rebajan un poquitito más. Entonces, para poder diferenciar el de una partida con el de 2 partidas, que ya viene siendo un sombrero fino, se tiene que contar los creceres, las partes estas. En este caso, como el tejido aquí es de 2, tejido tupido, y aquí cambia el puro tejido de 1, para que tenga filtración. Entonces ese nomás se le pone 2 aumentos de fibra, 1, 2. ¿Sí? Cuando es fino, completamente tupido, puro de 2, tiene 5 de estas rueditas. Por ejemplo, tiene una acá, 2, 3, 4, 3, 4 y 5. Cuando se prensa el sombrero se ve las... Tiene que tener 5 para que sea un sombrero fino. Porque mayormente la textura realmente no puede ser, porque hay fibras más tiernas y las más tiernas quedan muy suavecitas. ¿Sí? Por eso en el momento ahorita en la parte de arriba les voy a explicar cómo diferenciar un sombrero de una partida a un sombrero fino. Entonces esos son los días de elaboración que nosotros hacemos. El de una son 2 días de elaboración. El de 2 partidas, que viene siendo un poco más pequeña la fibra, son 8 días. El de 3, 15 días. El de 4, 20 días. Y el extra fino de 28 a 30 días. Dependiendo del tipo de ala que se vaya a dar y cómo se vaya tejiendo. Como es muy delgada la fibra, al momento que se teje las 5 vueltas, está así, al reducir queda así, por lo delgado que es la fibra. Y se tiene que seguir tejiendo para que vaya creciendo. No, pues por eso el costo. El costo, sí, de por sí el costo del sombrero de hippie, pues es bastante elevado, porque la diferencia de la palma, en la palma terminas 2 al día, pero porque es gruesa. En cambio el hippie, las fibras son delgadas y todo el proceso que lleva de blanqueado. En cambio la palma no la raya y la deja ahí 1 semana y solito blanquea. Entonces son los dos tipos de materiales que utilizan. Pero aquí venden más el de hippie. El de hippie. Hacemos también el de palma porque también es de nuestra región, pero el que se viene mucho por el de hippie japa. Es el nombre que se le da. Nosotros manejamos la fibra. Hay dos clases de fibras. Una que llegó de Ecuador, que se llama la ecuatoriana, mucho más grande que esta. Supongamos que de aquí hasta allá abajo está la fibra mucho más larga. Entonces esa nosotros no la utilizamos para hacer sombrero, porque mientras más larga, más grandes son las hojas y quedan más gruesas. Y esas más gruesas, pues yo no las recomiendo en el sombrero, porque por más que la talle, cuando absorba la humedad, queda muy dura. No te permite, no cumple con esa característica. En cambio, los que dan nuestra región, de aquí, del pueblo, pues es el país, no se le llama Sipiapa país. Son pequeños, no quedan más grandes que estos. Y eso los utilizamos como sombreros, vienen más delgada la fibra, pues ya cumplen más con la característica que tiene, que se puede enrollar. El sombrero no les pasa nada. Y esa es la ventaja, ¿verdad? Esa es la ventaja que tiene, y otro que no pesa absolutamente nada y es fresco. Sí. Y otra diferencia ya que va estando aquí, pues la fibra va quedando un poco más
Este de la que me gusta tocar. Sí. Esa todavía no ha absorbido la humedad, es algo durita. Y el sombrero pues ya va adquiriendo la flexibilidad, quedando más blandito por la humedad. Sí. Entonces por eso ya cuando ya lo tenemos aquí en la cueva absorbe la humedad y cambia la temperatura. Si no hubiese pasado el proceso de la tabla, todo el tiempo va a estar duro. Por eso Es importante que pase por este proceso para que pueda cumplir con la característica que le digo, que se pueda enrollar y llevar a la arena. Si no, pues no pasaría nada. Y de ahí por los diferentes colores que manejamos, el azul y el amarillo, utilizamos anelina vegetal para teñirlos. Los otros, pues todos los colores que tenemos, pues utilizamos la chaya, hojas de chaya, hojas de guanábana, de guayaba, el palo de tinte. Son coloridos naturales. Naturales, nada más el azul y el amarillo. Hasta las hojas de caimito utilizamos para pintar. Pero ese lo tenemos que combinar con las hojas de chaxiu. Unas hojas que no, el nombre es maya, chak significa rojo y xiu hierba roja. Introducimos la hojas y lo completamos con el caimito y sale anaranjado. Los demás, pues, el chaxiu me da el fuchsia, mientras más hojas yo le eche, menos hojas color flamingo, hasta un tono cafecito. El palo de tinte me da 3 colores. Si yo lo pongo en la corteza en agua normal sin hervir, y lo dejo 3 días, me da el color arena. Si yo lo hiervo y lo dejo 3 días, me da el color mostaza, pero hervido el agua. Si yo hiervo el agua y lo dejo una semana, queda como un rojizo. Y el tono cafecito me lo da el chacán. Esa es otra corteza que nada más hirviendo, lo dejo una semana, queda café. Lo dejo 3 días, un tono cafecito así muy claro. ¿Sí? Y al de la chaya, pues el verde. Si quiero el verde seco, utilizo la chaya con el palo, el chacán, para que me dé como tirando como café con verde. Esos son los tonos que vamos a ver. Ya ves, qué interesante. Interesante eso, lo de la combinación de los colores naturales. Y la lengua que hablan aquí es el chol o tzeltal. Bueno, no sé qué es el maya. El maya, sí. La maya. Lengua maya. Él habla náhuatl. Náhuatl. Sí. Creo que es igual que la... No, es muy diferente. Sí, es bien diferente. Sí. No, mis respetos de veras por todo este proceso de elaboración de esta hermosa artesanía. Pues muchas gracias por la explicación y ahorita vamos a ver ya donde ya están elaborados ya con su pintura. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es el árbol de caimito que utilizan a elaborar colores naturales. ¿Qué color le sale? Con ese y con el chaxiu nos da naranja. Naranja. ¿Cuál es el chaxiu? El chaxiu lo tenemos en Chaxiu. Sí. ¿Cómo le hacen para sacar el color? ¿Lo muelen? Agua no, en agua hirviendo. En agua Cuando yo lo hirviendo. pongo en el agua, Ajá. bueno, Sí, queda no, como no le cortes. queda como un rojo, va soltando el agua roja, pero no tiñe rojo. Mientras más agua le echamos el fuchsia, mientras menos agua color flamingo. Cuando se combina con el caimito, pues sale naranja. Pero así es solo el caimito, No, ¿verdad? Tiene que estar combinado con Sí. eso. Wow. Son las hojas de chaya. Estas son las hojas del chaya. ¿No pican? Ahorita empieza temprano, ¿no? Pero sí pican, ¿verdad? Sí, Y esto utilizan también para hervir y sacan colores. color verde. Color verde. Sí. Es una sola hoja para sacar el color. No, son bastantes hojas. Bastantes, pero de una sola clase. Sí, de una sola clase. Hippie japa. Y solo se da por estos rumbos, ¿no? Sí, por eso. Ahora vamos a ver los sombreros terminados. Por ejemplo, aquí veo unos sombreros de color como gris, ¿no? Sí, esta es la combinación de todo el resto
colores exactos. Ya lo pongo en un solo recipiente y me va sacando todos esos colores. Pero para pintar antes de hacer el sombrero ya tienen que estar pintados, ¿no? La fibra. Yo la fibra tiño primero y luego las hierve sí, con la fibra. Con la fibra, sí. Hervido el agua, introducimos la fibra por una semana, por 3 días, ya depende. No, y aquí es donde ya vemos los sombreros, ¿no? Ya con sus colores. Sí, los colores. No, ¿eh? Mira, es que Como estas. Esos son los sombreros. Mira, Alfonso, qué hermoso. Mira, Alfonso, qué hermoso diseño. La verdad. Dice el joven que tiene un poco más anchos, pero que no tiene color. Ahí le está cortando lo que le sale, ¿verdad? Sí, claro. Órale. Para que me lleven a planchar, porque todavía Sí. falta que me lleven así. Esto es como está así, pero todavía no tiene Todavía no, el Cuando ya se molde. da el molde, pues ya se ponen así, depende Sí, de la prensa. sí, ahí nos explicaba el joven. Sí, ándale, es lo